El tema que toca ahora, que es el números enteros, lo que vamos a ver es, vais a ver que es muy parecido al tema, al anterior, al que sería el tema 2, que era de números naturales, solo que ahora vamos a hablar de los números que llamamos enteros. Entonces, os recuerdo que los números naturales eran unos números que representábamos con esta n con un palito de más, ¿vale? ¿Y alguien me recuerda qué números eran? ¿Qué números pertenecían a ese grupo? Vale, el 1, el 2, el 3, 4, hasta el infinito, ¿vale? ¿Sí? Ese es el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ver un conjunto que engloba a los naturales, ¿vale? Es decir, imaginaos que dentro de este circulito tenemos todos los números naturales, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una serie de números un poquito más grandes, ¿vale? Ese grupo, ese conjunto de números que englobará los naturales, va a ser lo que vamos a llamar los números enteros, ¿vale? Los números enteros. Entonces, como teníamos una letra para hablar de los naturales, que era esa n con palito, tenemos también una letra para hablar de los números enteros, ¿vale? Y la letra va a ser una Z, vamos a ponerlo en negro, va a ser una Z, ¿vale? Que también va a tener un doble palito, y ese doble palito va a ser en la diagonal, ¿vale? De la Z. Esto va a significar que estamos hablando de números enteros. ¿Y de dónde viene la Z? ¿Por qué le ponemos esa Z con un palito? Pues de la palabra en alemán entero, que es algo así como, se escribe como Zahl, no me hagáis decir, no sé alemán, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero viene de esa palabra, ¿vale? Viene de la palabra entero en alemán, ¿vale? Y ahora lo importante, ¿qué números vamos a tener dentro de los enteros? Pues obviamente, como fijaos, que ahora ya lo puedo escribir, que los enteros engloban a los naturales, dentro de los números enteros volveremos a tener a nuestros amigos naturales, pero ahora añadimos otro grupo igual de grande que los naturales, que son nuestros amigos los números negativos, ¿vale? ¿Sí? Y además de los números naturales, de los números negativos, añadiremos el 0, ¿vale? Es decir, que si lo ordenamos un poco, ahora que ya los he presentado, serían números que vienen desde el menos infinito, ¿vale? El número negativo sin decimal más grande que podáis pensar, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, y así hasta el valor más grande que podáis pensar positivo sin decimal, ¿vale? Y esto es lo que vamos a llamar los números enteros, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos representar de forma gráfica los distintos números naturales, ¿vale? Y lo haremos a través de una recta numérica, ¿vale? Entonces la recta numérica la vamos a construir de la siguiente forma. Vamos a hacer una línea recta donde pondremos en el centro el valor neutro, el 0, ¿vale? Y hacia la derecha vamos a colocar tics de forma equidistante y vamos a ir marcando los distintos números positivos, ¿vale? Y hacia la izquierda vamos a colocar los números negativos, ¿vale? Fijaos que es una recta que sería infinita, ¿vale? Llegaría hasta el número negativo más pequeño que queramos o el número positivo más grande que queramos, ¿vale? Entonces,
Fijaos que vamos a hacer, primero vamos a establecer una norma básica, que va a ser que cuando nos coloquemos en un número, por ejemplo, en el 3, ¿vale? Todo lo que queda a nuestra derecha es más grande que el 3. Todo lo que hay hacia la derecha es más grande que el 3, ¿vale? Y todo lo que queda hacia la izquierda va a ser más pequeño que 3, ¿vale? Si decimos eso, fijaos que hay que tener cuidadito cuando estemos en la parte negativa, ¿vale? Porque fijaos, si sigo manteniendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Que hacia la derecha están los números más grandes que el que nos estamos colocando y hacia la izquierda los más pequeños, significa que menos 3 es más pequeño que menos 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces fijaos en ese detalle, ¿vale? La parte negativa, que eso ya os lo mencioné, funciona el ser más grande o más pequeño al revés que en la parte positiva. En la parte negativa, contra el número sea más grande, el valor es más pequeño. Menos 20.000 es un número más pequeño que menos 1, ¿vale? Porque el menos 20.000, fijaos que se encontraría por aquí, ¿vale? Así que si aquí esto, imaginaos que esto continúa y aquí llegamos al menos 20.000, el menos 1 queda a la derecha del menos 20.000, ¿verdad? Así que menos 20.000 es un número más pequeño que menos 1. Fijaos que aquí para hacer comparaciones hablamos de pequeños y mayor o menor, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a escribir cómo tenemos que representar un número mayor o menor que. Entonces, esto es un recordatorio porque esto lo hacéis en primaria muchas veces, ¿vale? Vamos a hacer la comparación de números. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Vamos a comparar comparación de, y lo voy a poner así, de números enteros, ¿vale? Acordaos que esa z con palitos, números enteros. La comparación de enteros. Vamos siempre a expresar el mayor que, cuando digamos un número es mayor que, lo vamos a representar con este símbolo de aquí, ¿vale? ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que A es mayor que B. Y eso se representará con un A, ¿vale? Con ese simbolito de ahí, ¿vale? Y menor que, me imagino que también os acordáis, se representa con el mismo símbolo, simplemente que hemos hecho una imagen especular, como si fuera la imagen del espejo, y le damos la vuelta a ese símbolo y diremos A es menor que, y lo representaremos menor que B con A menor que B. Vale. ¿Cómo nos podemos acordar de si estamos hablando del símbolo de mayor que o del símbolo de menor que? Tenéis un montón de reglas mnemotécnicas para hacerlo. La mía, o yo la que me enseñaron, o yo la que utilizo, es la siguiente. Cuando veáis un número menor que o mayor que otro, si no tenéis idea de si este símbolo es menor que o mayor que, yo lo que suelo hacer, o a mí lo que me enseñaron, fue a imaginarme que esto es como si fuera un ojo visto de lado, ¿vale? Como un ojo de lado. Entonces, el niño pequeño siempre mira al mayor, ¿vale? De esa forma siempre podéis entender quién es el menor en este caso. En el caso contrario, pues veríais que ahora diría que A es mayor que B, porque el ojo está mirando al revés. Vale, es B el pequeño y A el grande. Así que si leo de izquierda a derecha, como suelo hacer en la vida normal, pues A es el mayor, así que A es mayor que B. Vale.
¿Sí? Entonces vamos a ver el concepto del valor absoluto, ¿vale? Entonces el valor absoluto se va a representar con esas dos barras y dentro de las dos barras pondremos un número o varios, ¿vale? El valor absoluto tenéis que entenderlo que puede trabajarse como un paréntesis, es decir, si tenéis entre el valor absoluto un cálculo, una suma o una resta, pues, o una multiplicación o una división, habrá que hacer el cálculo de dentro hasta quedarnos con un único número, ¿vale? ¿Y cómo funciona el valor absoluto? Vale, pues el valor absoluto vais a ver que tiene una definición que os va a parecer complicada, pero que es bastante sencilla. El valor absoluto, ¿cómo se va a resolver? Pues de dos formas distintas, dependiendo de lo que haya dentro, ¿vale? Si A es más pequeño que 0, ¿qué significa que A sea más pequeño que 0? Que sea negativo, ¿vale? ¿Sí? Hay que empezar a acostumbrarse a eso. Si A es más pequeño que 0, entonces el valor absoluto de A será simplemente menos A. Ojito, ahora lo vemos con calma con un ejemplo. Si A es más grande que 0, es decir, positivo, el valor absoluto de A será directamente ese mismo número A. ¿Vale? Y ahora os pongo un ejemplo. El valor absoluto de 2. 2 es positivo. Así que lo que me dice la regla es que si A es positivo, solo tengo que poner el 2, quitarle las barras y poner simplemente 2. ¿Vale? Valor absoluto de menos 2. Ahora aquí la cosa cambia. Me voy por la parte de arriba de la condición. Porque A es más pequeño que 0. Ahora, en este caso A es menos 2. Así que es negativo. Cumple esto. Entonces lo que tengo que calcular es menos A. Y me adelanto un poco. Pero menos por menos. Vale. Es decir, que haría menos por menos 2. 2. Vale, un momento. Esto es la definición. Ahora voy a la práctica, al efecto práctico. Cuando tengáis un valor absoluto de un número, si el número que hay dentro es positivo, ponéis el número y ya está. Si tenéis un valor absoluto y el valor absoluto dentro es un número negativo, lo único que hacéis es quitar el negativo y ya está. Vale. Vale, y la parte del opuesto, el opuesto simplemente, el opuesto de un número, se representará así como O, O, P, y entre paréntesis el número que sea, pues simplemente va a ser buscar el valor completa que haga simétricamente se obtendría yéndose hacia el otro lado del eje de la recta numérica, ¿vale? Es decir, sería coger, por ejemplo, el opuesto de menos 3, pues será el 3. Vale, es simplemente cambiar el signo. El opuesto de un número es directamente ese mismo número con el signo cambiado, ¿vale? Es decir, que el opuesto de menos 3 es 3 y el opuesto de 3 pues será menos 3. Vale. O sea, si hay un 3... Simplemente cuando hablemos del opuesto de un número es coger el signo contrario, el mismo número con el signo contrario. ¿Vale? Vale, entonces la suma y resta de números enteros va a ser lo primero que vamos a ver. Entonces, para empezar, acordaos que dentro de los enteros también están esos números naturales que ya hemos visto. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora vamos a poder hacer sumas y restas con números negativos. Entonces, voy a distinguir tres situaciones con números enteros y con sumas y restas. La primera, la típica. Sumas de dos números positivos, ¿vale? Otra situación que se os puede dar
la suma de dos números negativos, ¿vale? Y la otra situación que se os puede dar, la suma de un número positivo y de un número negativo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver son que en función de una condición particular haremos una cosa o haremos otra. Entonces, las dos condiciones van a ser las siguientes. Si los sumandos tienen el mismo signo, sumamos los v.a, los valores absolutos, ¿vale? Para no escribir valores absolutos voy a escribir v.a. Sumamos los valores absolutos de cada uno de ellos y ponemos el signo que tienen en común. El signo que tienen en común. Vale. Voy a hacer lo que me dice la condición. Así que el 2 más 3 será igual a la suma de sus valores absolutos. Valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 3. Si hago esta suma, el valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de 3 es 3, así que me queda que esto es 5, ¿vale? Y diréis, pero ¿para qué hago el valor absoluto si ya sé que es 2? Es como hacer un paso hacia atrás. Bueno, lo hago para que veáis que es riguroso, porque ahora cuando tengo el otro caso, que es el de dos signos negativos, entonces ahora aquí sí que necesito el valor absoluto para que todo quede bien y cuadre. El otro caso es menos 2 más menos 3. Sumo sus valores absolutos, es decir, valor absoluto de menos 2 más el valor absoluto de menos 3. Como son el valor absoluto de números negativos, se transforman en una suma de números positivos, ¿vale? Que es 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Y fijaos que al final me pone que ponemos el signo que tienen en común. Así que menos 5. ¿Vale? La situación que falta, ¿vale? El menos 2 más 3. El menos 2 más 3 no cumple esa condición de que tienen el mismo signo los sumandos. Entonces, si los sumandos tienen signo opuesto, restamos sus valores absolutos y ponemos el signo del que tenga mayor valor absoluto. ¿Vale? Es decir, menos 2 más 3, como no tienen el mismo signo, lo que tengo que hacer es restar los valores absolutos. Así que haré el valor absoluto de 3 menos el valor absoluto de menos 2, que es lo mismo que hacer 3 menos 2, que me da 1. Así que el número ya lo sé, 1. Y le tengo que poner el signo del que tenga mayor valor absoluto, que es el 3, frente al menos 2. Así que queda positivo. ¿Vale? Vamos a hacer la resta, ¿vale? Entonces, la resta, fijaos, va a ser muy sencilla.
tenemos dos casos. En el primer caso es una resta normal y corriente, es decir, si tenemos un primer valor que es más grande que el segundo, pues es una resta normal y corriente de las que ya conocéis, ¿vale? En el caso de que tengamos una resta de un número que sea más pequeño y al que le sustraemos un número mayor, 2 menos 7, ¿vale? Ahora aquí es donde podemos tener algún problema. Pero fijaos que no es grande. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que recordar que aquí, entre medio, siempre podríamos poner un signo de suma. Es decir, podemos transformar nuestra resta siempre en una suma. Y el signo negativo, en lugar de ponerlo entre el 2 y el 7, se lo damos al valor que tenemos a la derecha. En lugar de 2 menos 7, podemos hacer 2 más menos 7. ¿Sí? Si hacéis eso, ya tenéis una suma de dos números, de un número positivo y un número negativo. Así que estamos en el caso de aquí arriba. ¿Cómo se resolverá? Restamos los dos números en sus valores absolutos. 7 menos 2 da 5. Y después ponéis el signo del valor absoluto más grande. En este caso, que tiene valor absoluto más grande es el menos 7. Así que pondríais menos 5. ¿Vale? Hay